Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver una serie de problemas relativos a la potencia en geometría plana. Vamos a trabajar conceptos como el de potencia de un punto con respecto a una circunferencia, eje radical de dos circunferencias, centro radical de tres circunferencias, etc. Si no lo habéis hecho ya, os aconsejo que veáis antes el vídeo teórico sobre la potencia en geometría plana. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo. Además, os voy a dejar otro enlace a un PDF con las dos hojas de problemas que vamos a resolver en este vídeo. La idea es que os descarguéis el PDF e intentéis resolver vosotros mismos los problemas que se plantean. Y ya, si no salen o si queréis comprobar los resultados, pues que veáis el vídeo. Vamos con la primera de las hojas. Entonces, en esta hoja hay 4 problemas relativos al cálculo o al trazado de ejes radicales y de centros radicales. ¿De acuerdo? Son problemas sencillos que simplemente se hacen pues, conociendo un poco la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el problema número 1. Entonces, en el problema número 1 se trata de trazar el eje radical de las dos circunferencias de la figura. Entonces, este es el problema más típico que nos pueden dar. Como veis, son dos circunferencias exteriores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando teníamos esta configuración de las dos circunferencias, decíamos en teoría que había que utilizar, para hallar el eje radical de las dos, una circunferencia auxiliar, ¿de acuerdo? Una circunferencia auxiliar que tiene que ser secante con las otras dos, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Podéis poner el centro donde queráis y hacer el radio que queráis, ¿vale? La única condición es que sea secante, es decir, que interseque a las otras dos circunferencias. Entonces, lo primero es hallar el eje radical de la circunferencia 1 y del auxiliar. Como son secantes, es muy fácil, tiene que pasar por los puntos de intersección, por este punto de aquí y por este de aquí. Ahí está, ese sería el eje radical de la circunferencia 1 y del auxiliar. El de la 2 y la auxiliar, pues exactamente igual, tiene que pasar por los dos puntos de intersección, pues será ese de ahí. Vamos a fijarnos ahora en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto de ahí, por estar en la intersección de los dos ejes radicales, va a tener la misma potencia con respecto a las tres circunferencias, ¿de acuerdo? A la 1, a la auxiliar y a la 2. Por estar en este eje radical, tiene igual potencia respecto a la 1 y a la auxiliar, y por estar en este, igual potencia respecto de la 2 y de la auxiliar. Luego tiene igual potencia respecto de las 3. Es decir, también va a tener igual potencia respecto de la circunferencia 1 y de la 2. Entonces, como sabemos, el eje radical de dos circunferencias, en este caso de la 1 y de la 2, es una recta perpendicular a la recta que une los centros de ambas circunferencias. Entonces, la recta que une los centros de ambas circunferencias sería esta de aquí. Si trazamos una perpendicular por ese punto, que sabemos que pertenece al eje radical de las dos, pues ya tenemos el resultado que queríamos, ¿de acuerdo? El eje radical de las circunferencias 1 y 2, que es lo que nos pedían en el problema. ¿De acuerdo? Este problema es típico, ¿de acuerdo? Típico de potencia y de ejes radicales, ¿vale? Vamos ahora con el problema número 2. Este problema es muy parecido al anterior, solo que la configuración de las circunferencias ahora es diferente. Una de las circunferencias es interior a la otra, pero el problema se resuelve exactamente igual. Trazamos una circunferencia auxiliar de centro arbitrario, ¿vale? Y radio arbitrario, con la condición, eso sí, de que sea secante con las otras dos, ¿vale? Hallamos el eje radical del auxiliar con la 1, el eje radical del auxiliar con la 2, nos fijamos este punto, que sabemos que tiene la misma potencia con respecto a las tres circunferencias, y por tanto por ahí deberá pasar el eje radical de las circunferencias 1 y 2. El eje radical va a ser perpendicular a esta recta de aquí, que será la recta que une los centros, por lo tanto, pues solo queda esta opción, ¿de acuerdo? Que sea esta recta de aquí. Sería el eje radical de las circunferencias 1 y 2. Como veis también es un problema muy sencillo. Pues pasamos ya al problema número 3. Trazar el eje radical de la circunferencia de la figura y del punto P, ¿de acuerdo? Ahora, en vez de darnos dos circunferencias, nos dan una circunferencia y un punto. El truco en este problema es que podemos ver este punto como si fuera una circunferencia de radio muy, muy, muy pequeño, o sea, de radio 0, ¿de acuerdo? Entonces, lo resolvemos exactamente igual que los dos anteriores. Tenemos que trazar una circunferencia auxiliar que sea secante con esta de aquí y con esta. Entonces, si tiene que ser secante con esta, con el punto, va a tener que pasar por el punto, obviamente. Entonces, la circunferencia, por ejemplo, puede ser esa de ahí, ¿vale? Entonces, el eje radical del auxiliar con
la que me daba, pues era esta recta de aquí, y el eje radical del auxiliar con el punto P, con una circunferencia de radio 0, pues si lo pensáis un poco, imaginemos que estas dos circunferencias son secantes, pero también son tangentes, ¿de acuerdo? Al tener esta radio 0, ¿de acuerdo? O sea, podríamos verlo de las dos maneras, o secantes o tangentes. Bueno, si son tangentes, el eje radical del auxiliar y del punto P va a ser una tangente por el punto P, ¿de acuerdo? A la circunferencia auxiliar, que tiene que ser perpendicular, como ya sabéis, al radio, ¿de acuerdo? En el punto P, el punto de tangencia. Este sería el eje radical de la circunferencia auxiliar y del punto P. Este sería el truco del problema. Ver el punto P como una circunferencia de radio 0 tangente al auxiliar, ¿de acuerdo? Si tiene radio 0, está en el límite, puede ser tangente, puede ser secante, lo que a nosotros nos interese, ¿vale? Entonces este punto de aquí, ¿de acuerdo? Como antes, es un punto de igual potencia respecto a la circunferencia O y el punto P, por ahí pasará el eje radical de ambos, entonces pues simplemente es perpendicular a la recta que une el centro de la circunferencia O con el centro de la circunferencia P, que será el propio punto P, y por tanto será esta recta de aquí, ¿de acuerdo? Veis que el problema se hace igual, solo que considerando punto P como una circunferencia de radio infinitesimalmente pequeño, ¿vale? Radio 0, o tendiente a 0. Bueno, pues vamos con el problema número 4. Se trata de hallar el centro radical de las tres circunferencias de la figura. Cuando nos manden calcular un centro radical, pues simplemente será hallar los ejes radicales, como hemos visto en teoría, de todas las circunferencias tomadas de dos en dos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el eje radical de la circunferencia 1 y la 2, pues se hace como antes, nos va a quedar, yo no lo hago, se va a quedar una recta así, ¿de acuerdo? Y el eje radical de las circunferencias 2 y 3, como son tangentes en este punto de aquí, simplemente va a ser la recta tangente común a las dos, ¿vale? Será perpendicular a la recta que une los centros, este eje. Entonces, el punto de intersección sería el único punto del plano que puede tener igual potencia con respecto a las tres circunferencias, por ser pues, el único punto que está en ambos ejes radicales a la vez, ¿de acuerdo? Por último, deciros que me falta hallar el eje radical de las circunferencias 1 y 3, pero que si lo hallase debería pasar por aquí, ¿de acuerdo? No hace falta hallar. ¿Se puede hallar o no? Bueno, vamos con la segunda de las hojas. Entonces, la segunda de las hojas hay otros 4 problemas que son, pues, de un poco mayor nivel, ¿de acuerdo? Ya no es calcular directamente ejes radicales, centros radicales, etc. Hay que pensar un poco más, ¿vale? Vamos a hacer el problema número 5. Entonces, el problema número 5 nos pide dibujar una circunferencia de centro en O sub 2, sabiendo que la potencia del punto P con respecto a las circunferencias 1 y 2 va a ser la misma, ¿de acuerdo? Entonces, si la potencia del punto P con las circunferencias 1 y 2 es igual, con respecto a ambas, el punto P va a estar en el eje radical de las circunferencias 1 y 2. Entonces, el eje radical va a ser una recta perpendicular a la recta que une O sub 1 y O sub 2, que son los centros de las circunferencias, y además tiene que pasar por P, porque P es un punto del centro radical, perdón, del eje radical. Entonces, tiene que ser así el eje radical, ¿de acuerdo? Las circunferencias 1 y 2. Con esta configuración de aquí, las dos circunferencias solo pueden ser secantes, ya que el eje radical interseca una de las circunferencias. No pueden ser exteriores ni interiores, ¿de acuerdo? O sea, además, este punto, esos dos puntos de intersección del eje radical con la circunferencia OS1 tiene que pertenecer a las dos circunferencias, ¿vale? Para que este sea el eje radical. Por tanto, la circunferencia del centro de OS2 va a pasar por aquí, por estos dos puntos, y trazarla va a ser inmediato, ¿de acuerdo? Solamente tenemos que hacer centro en OS2 y radio hasta cualquiera de los dos puntos, ¿vale? Como veis, también es un problema muy sencillo. Vamos ahora con el problema número 6. Nos dice que sabiendo que el eje radical de dos circunferencias es la recta ER, que una de las dos circunferencias es la de la figura y que la otra pasa por el punto P, dibujar esta última. Bueno, en primer lugar,
sabiendo que esta recta es el eje radical de las dos circunferencias y que este es el centro de su 1, como el eje radical tiene que ser perpendicular a la recta que uno de los centros de las dos circunferencias, esa recta va a tener que ser así, ¿de acuerdo? Perpendicular al eje radical, obviamente. Entonces el centro de la circunferencia de sus dos va a tener que estar aquí, ¿de acuerdo? En esta recta. Y por otra parte, sabiendo que el eje radical es exterior a la circunferencia OS1, no cabe la configuración de que las dos circunferencias sean ni secantes, ¿de acuerdo? Porque no podría ser, este eje radical está fuera, no corta a la OS1, por lo tanto tampoco puede cortar a la OS2, ni tangentes, ¿de acuerdo? Debería ser tangente a las dos. Si no es tangente a la OS1, tampoco vale. Entonces solo caben dos posibilidades, o que sean circunferencias exteriores, ¿veis? La OS1 y la OS2, que no cabe tampoco ese caso, puesto que no podría nunca pasar por el punto P, o que la OS1 sea interior a la circunferencia de centro OS2, ¿vale? Entonces, este es el caso que tenemos que tomar como base, ¿vale? Circunferencia OS1 exterior interior a la OS2, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a intentar razonar. Entonces, para resolver el problema, yo siempre tengo que trazar una circunferencia auxiliar. En este caso, que sea secante a OS1 y a OS2. Para que sea secante a OS2, como conocemos solo este punto de OS2, basta con que pase la auxiliar que haga por este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tomando un centro arbitrario, puede ser este de aquí, radio hasta P, intentando, por supuesto, que sea secante con OS1, obtendría esta circunferencia auxiliar, ¿de acuerdo? Es la que voy a utilizar para resolver el problema. Entonces, el eje radical del auxiliar y de OS1, está claro, son secantes, pues sería este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a prestar atención a este punto de aquí, ¿vale? A este punto de aquí. Ese punto, si os fijáis, tiene igual potencia con respecto a las circunferencias 1 y la auxiliar, ¿vale? Por estar en su eje radical, y 1 y 2 por estar en el eje radical de 1 y 2. Por tanto, es el centro radical de las tres circunferencias. Y tiene igual potencia con las tres. Entonces, si nosotros hallásemos el eje radical de la circunferencia auxiliar y de la 2, debería pasar por ese punto, ¿vale? Además, como sé que la 2 va a ser secante con la auxiliar en este punto, pues tiene que pasar por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el eje radical de la 2 y de la auxiliar va a ser esta recta de aquí, ¿vale? Y por tanto, este punto de aquí, ¿vale? Va a ser un punto de la circunferencia O2, ¿de acuerdo? O sea, la circunferencia O2 va a ser secante con la auxiliar en este punto y en este, para que este sea su eje radical, si no, no podría ser, ¿vale? Pensarlo, que es bastante fácil de comprender. Entonces, habiendo dos puntos de la circunferencia y la recta en la que está su centro, en la que debe estar su centro, simplemente con hacer una mediatriz de esos dos puntos, o sea, perdón, del segmento que une esos dos puntos, sería la mediatriz, donde corta esta mediatriz a la recta que une OS1 y que es perpendicular desde OS1 hasta SUR, ahí tenemos el centro de la circunferencia 2. Para trazarla simplemente, pues radio hasta cualquiera de estos dos puntos, o P o este de aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la solución del ejercicio. Bueno, pues vamos con el problema número 7. El problema número 7 nos dice, el punto C sub R es el centro radical de tres circunferencias de centros, O1, O2 y O3. Y nos piden determinar el radio de las dos últimas, es decir, de O2 y de O3. Entonces, bueno, si recordáis, el centro radical es el punto del plano con la misma potencia respecto de tres circunferencias, en este caso de S1, de S2 y de S3. Entonces, una forma de hallar la potencia de un punto con respecto a una circunferencia era trazando una tangente desde el punto de la circunferencia, viendo el punto de tangencia y la longitud del segmento que va desde el punto hasta el punto de tangencia elevado al cuadrado era la potencia del punto con respecto a la circunferencia. Entonces vamos a intentar hacer eso en este problema para ver si nos puede ayudar a resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, para trazar la tangente desde este punto de la circunferencia hay que hallar este segmento de aquí. Es decir, hay que trazar el segmento que une C sub R con el centro de la circunferencia. A continuación, trazamos la mediatriz de ese segmento para hallar el punto medio y la circunferencia que tiene como diámetro O1, C sub R, ¿vale? Y ahí, en la intersección de esa circunferencia con
con la de centros 1 van a estar los puntos de tangencia, ¿de acuerdo? Solo me falta trazar las rectas tangentes. Vale, entonces, hasta ahí es fácil el problema. Entonces, si os fijáis, la longitud de este segmento, C sub R hasta T al cuadrado, ¿vale? Será la potencia, ¿vale? Y esa potencia va a ser la misma con respecto a las otras circunferencias. Es decir, si yo trazo una tangente desde C sub R a las otras circunferencias, la longitud del segmento de C sub R hasta el punto de tangencia va a ser la misma que este, ¿vale? Entonces, los puntos de tangencia con las otras circunferencias, tienen que estar a la misma distancia C sub R que esto de aquí. Es decir, en una circunferencia, ¿de acuerdo? Con centro C sub R y que pase por estos dos puntos de tangencia. Es decir, los puntos de tangencia con estas dos circunferencias van a estar por aquí, ¿de acuerdo? Por aquí. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, yo puedo plantear el problema como he planteado este, de trazar la circunferencia, perdón, las rectas tangentes desde C sub R hasta esta circunferencia. Y puedo, pues, por lo menos resolver una parte, ¿no? Sería unir C sub R con el centro, mediatriz para hallar el punto medio y circunferencia, ¿vale? De diámetro C sub R sub 2. Entonces, en esa circunferencia tienen que estar los puntos de tangencia. Como también sé que tienen que estar en esta circunferencia, por la definición del centro radical, van a tener que ser este y este, ¿de acuerdo? Estos van a ser los puntos de tangencia. Y por tanto, la circunferencia de centro O sub 2 va a ser esta de aquí, ¿vale? Queda determinada. La de centro sub 3, pues el problema se plantea exactamente igual. No voy a contar todos los pasos, simplemente lo he representado en azul, ¿de acuerdo? Trazamos el segmento que une C sub R con O sub 3, mediatriz para ir al punto medio, circunferencia de diámetro los extremos de ese segmento y ya obtenemos los puntos de tangencia sobre la otra circunferencia anterior, ¿vale? Entonces solo me resta hacer centro en O sub 3 y radio hasta cualquiera de los puntos de tangencia y trazar ya la circunferencia que me pide, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, vamos con el problema número 8. Entonces, nos dan T sub 1, T sub 2 y T sub 3, los puntos de tangencia de tres circunferencias tangentes entre sí, ¿de acuerdo? Estos tres puntos de aquí. Y nos piden determinar el centro radical de las tres circunferencias, los ejes radicales, tomadas de dos en dos, y los centros de esas tres circunferencias. Y bueno, ya podemos trazar las circunferencias. Tenemos el centro y el punto de tangencia. Es muy sencillo. Entonces, para plantear este problema, yo voy a imaginarme que conozco la solución y voy a razonar ahí sobre la solución, ¿de acuerdo? Entonces, una posible solución podría ser esta de aquí, ¿vale? Tengo tres circunferencias, puntos de tangencia, y yo quiero contar los centros, ¿de acuerdo? Quiero contar el centro radical, los ejes radicales, etc. Y solo tengo los puntos de tangencia, ¿de acuerdo? Entonces, los ejes radicales serían estos tres de aquí y se intersecan en justamente el centro radical de las tres circunferencias. Entonces, si tenéis en cuenta lo que decíamos antes de que la potencia es el cuadrado de esta distancia, ¿de acuerdo? Desde el centro radical a los puntos de tangencia, de esta o de esta, está claro que este segmento tiene que ser igual a este y a este. Y por tanto, el centro radical va a estar a la misma distancia de T sub 1, de T sub 2 y de T sub 3. Entonces, eso mi problema supone hallar el centro radical como circuncentro de este triángulo de aquí, es decir, la intersección de las tres mediatrices de los segmentos T sub 1, T sub 3, T sub 3, T sub 2 y T sub 2, T sub 1, ¿de acuerdo? Trazo las tres mediatrices y ahí, ese es el único punto del plano que está a la misma distancia de estos tres puntos, T sub 1, T sub 2 y T sub 3, ahí estará el centro radical, las circunferencias 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, si volvemos a la figura esta que había utilizado para analizar, ¿vale? Pues está claro que una vez obtenido el centro radical, los ejes radicales, pues evidentemente se hallarán uniendo el centro radical con los puntos de tangencia. Eso es muy sencillo, ¿no? Entonces ahí obtengo, por ejemplo, el eje radical de las circunferencias 1 y 2, el eje radical de las circunferencias 1 y 3 y el eje radical de las circunferencias 2 y 3. Si volvemos a la figura de análisis, pues está claro que los centros de las circunferencias, una vez que tengo los ejes radicales,
van a estar en la perpendicular, ¿de acuerdo? ¿Veis? Desde el punto de tangencia al eje radical, ¿vale? Donde se intersequen todas tres perpendiculares, van a estar los centros de las circunferencias. Bueno, pueden hallarse así o bien también en la intersección de esas perpendiculares con las mediatrices, ¿vale? De ese triángulo que había hecho antes, ¿vale? Pues claro que el centro va a estar a la misma distancia de t sub 3, t sub 2, por ejemplo, su 1, etc. Entonces yo puedo coger mi problema, el problema que estoy resolviendo, y trazar la perpendicular por t sub 2 y la perpendicular por t sub 3, o bien en la intersección de esa perpendicular por t sub 2 con la mediatriz, ¿de acuerdo? Ahí estará el centro de la circunferencia 1. Para trazarla, pues no tengo más que hacer radio hasta t sub 2 o hasta t sub 3 y ya tengo la circunferencia 1. El centro de la circunferencia o sub 2, pues lo mismo, perpendicular desde t sub 3, donde se corte con la mediatriz, y trazar la circunferencia muy sencillo. Y el centro de la otra circunferencia, de la O sub 3, pues estará en la perpendicular de t sub 1, donde se corta con esta mediatriz. Como veis, se corta fuera de los límites del dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, en principio lo podemos hallarlo sin añadir papel. Sería algo así esa circunferencia. Es una circunferencia de radio muy grande, ¿vale? Pues con esto damos por concluido los problemas de potencia. Espero que hayáis entendido todos los pasos de cada uno de los problemas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.